Bueno, formalmente, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Para nosotros, aunque suene lugar común, pero de verdad es un placer poder contar con la presencia de todos ustedes y aunque suena lugar común, porque es un verdadero placer, porque para nosotros comunicar es algo vital, ¿no? Y de hecho, de allí la importancia de esta masterclass para nosotros, poder contarles algunas ideas que tenemos en mente y sobre todo poder compartir con ustedes información que estamos muy seguros va a ser muy valiosa para todos ustedes. Eh, Bienvenidos, vemos que ya somos 10 personas, estamos esperando muchísimas más, las iremos dando acceso en la medida en que vayan entrando, pero lo que no queremos es hacer que se alargue mucho más la espera, porque bueno, ustedes tuvieron la oportunidad de ingresar muy temprano a tiempo, así que no quisiéramos alargar mucho más, iremos dándole acceso a las personas. Yo quisiera comenzar esta masterclass, que como les digo, para nosotros es todo un honor poder brindarles esta información. Primero, poniendo algunas reglas muy sencillas, rápidamente, antes de que nos presentemos. La idea un poco es que esta masterclass no sea una clase, definitivamente una clase magistral en la que solamente nosotros hablemos. Nosotros quisiéramos escucharlos, conocer sus opiniones, conocer sus preguntas, sus dudas, y que por favor las hagan abiertamente. Puede ser a través del chat o puede ser a través de la voz, si no quieren abrir su cámara, o para nosotros incluso sería mucho más placentero poder hacerlo con cámara abierta, para que nos conozcamos y para además saber, entender cuáles son sus preocupaciones y cuáles son sus dudas. Y por supuesto, cuáles son sus opiniones y sus aportes en el contenido que vamos a estar revisando esta tarde. Yo quisiera entonces darle el acceso a mi compañero Osvaldo Torres para que él inicie dándoles la bienvenida a esta masterclass. Muchas gracias, querido Rómulo. Buenas tardes a todos y a todas. Como bien dijo mi compañero y mi amigo Rómulo, para nosotros es un inmenso placer que estén ustedes ahí, ¿sí? Y que puedan compartir con nosotros algunos elementos, informaciones que le traemos sobre este tema tan importante que es la comunicación y precisamente cómo poder abrir espacios de comunicación interna en empresas de servicio. Tengo el enorme placer de presentarles al licenciado Rómulo Castro, el licenciado en Comunicación Social, especialista en gerencia de comunicaciones corporativas y en neuroliderazgo y neuromanagement, consultor en neurocomunicación y gestión del cambio y director de la compañía RC Comunicación. Muchísimas gracias, Osvaldo. Y bueno, ahora me toca a mí. En efecto, quisiera presentar a mi querido amigo Osvaldo Torres. Además de amigos, somos compañeros de estudio y nos conocemos de hace algún tiempo. Osvaldo es licenciado en bioquímica, es coach de equipos de trabajo certificado y es consultor en un tema apasionante como lo es el concepto de la neurohotelería. Osvaldo viene desarrollando este concepto desde hace algún tiempo y ya seguramente les va a transmitir algunas ideas con respecto a este concepto. Además, Osvaldo es consultor en neurociencias aplicadas, en servicio al cliente y al liderazgo, y es director de la firma Hotelería de la Experiencia. Entonces, ya cumpliendo con el protocolo inicial de nuestro masterclass, yo quisiera entonces que comencemos, y Osvaldo, te dejo la batuta para que le des inicio formal a nuestra masterclass. Muchísimas gracias, Rómulo. Pues empezamos con esta masterclass abriendo espacios de comunicación internas en empresas de servicio. Todos nosotros somos seres humanos y si hay algo que nos caracteriza es que somos, sin lugar a dudas, seres comunicacionales, ¿sí? Constantemente nos estamos comunicando de tal manera
podemos decir categóricamente que no existe la no comunicación entre los hombres. Muy bien. Alguna cosa que podemos sacar precisamente de todo este tema que nos ha dejado la pandemia y sobre todo en el año que pasó y este mismo año, es que definitivamente se ha generado una necesidad mayúscula de las empresas, sobre todo de las empresas y particularmente las empresas de servicios, ¿no? De querer comunicarse cada vez más, pero además comunicarse de una mejor forma con sus equipos de trabajo y sus integrantes, ¿no? Sobre todo, bueno, porque como veíamos ya, las relaciones y las comunicaciones en el mundo offline ya venían perdiendo, por supuesto, mucho terreno, pero antes de febrero ya eso era así, pero ya después de febrero del año pasado, febrero-marzo, el aislamiento definitivamente se hizo que se reforzaran las comunicaciones en línea y, por supuesto, entonces la gente se dio cuenta, o nos hemos dado cuenta, de que podemos estar aislados físicamente, pero no definitivamente comunicacionalmente. Desde el punto de vista comunicacional, esta pandemia, si para algo ha servido, es para que nos demos cuenta de la importancia que tiene la comunicación para las personas, para los seres humanos, pero además de la importancia que tiene la comunicación para las organizaciones y para las empresas que han venido sufriendo todo lo que ha significado precisamente este tema de la pandemia. ¿Ok? Osvaldo. Correcto, estimado Rómulo, muy interesante, y quería apoyar un poco lo que dijiste en la diapositiva anterior, y es que las empresas de servicios son escenarios comunicacionales por excelencia, donde la empresa necesita comunicarse con sus clientes, tanto su cliente interno como su cliente externo, ¿sí? ¿Para qué? Para entonces poder mantenerse, diferenciarse y crecer en el mercado. Entonces, partiendo de esta necesidad y ya contextualizando lo que son las empresas de servicio, que es el tema fundamental de este encuentro, esta plática que estamos teniendo con ustedes, vamos a partir de un modelo que quizás ustedes conocen, que es el modelo de Shannon y Weaver, que es un modelo que ya tiene bastante tiempo de creado y que nos plantea que para que exista una comunicación deben de existir al menos dos elementos fundamentales, ¿sí? Un emisor, ¿sí? Y un receptor, ¿sí? Sin embargo, a través de las neurociencias aplicadas, este modelo empieza a fortalecerse y empieza a modernizarse un poco. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a prestar atención que tanto este emisor como este receptor, ¿sí? Ambos van a ser seres humanos. Y esto es extremadamente importante porque van a ser seres que van a ser iguales desde su biología, y esto implica que el proceso de comprensión pueda llegar a ser muy efectivo porque pertenecemos a la misma especie. No es lo mismo que nosotros nos vayamos a comunicar ahora, por ejemplo, con un reptil o con un ave, que tenemos diferencias biológicas. Entonces, son dos seres humanos, pero esos seres humanos, ambos van a compartir un órgano extremadamente importante, ¿sí? Y no es porque nosotros tengamos estudios en neurociencia, pero para nosotros es nuestro órgano favorito y somos fan de ese órgano, que es el cerebro humano. Y en este cerebro van a existir toda una serie de estructuras, ¿sí? Que van a formar la base de toda una serie de procesos cerebrales que van a participar en el proceso de comunicación, el proceso comunicacional, y sobre todo que van a determinar, ¿sí? Lo que es la cantidad, el tipo y la calidad de la comunicación. Fíjense qué interesante, la cantidad de comunicación, la calidad y el tipo de comunicación que vamos a tener
nosotros, es decir, entre los seres humanos. Hay un presupuesto de la programación neurolingüística que me parece muy interesante, que nos dice que el resultado de la comunicación es la respuesta que yo genero en el receptor. Repito, el resultado de lo que yo comunico, ¿sí?, es la respuesta que voy a generar en quien recibe mi comunicación. Y creemos que esto es importantísimo en el contexto de las empresas de servicio. Rómulo. Sí, y algo que también es muy importante, Osvaldo, es que partiendo nuevamente o retomando un poco lo del modelo de Shannon y Weaver, en efecto, es un modelo, el modelo de Shannon y Weaver es el primer modelo o uno de los primeros modelos con forma que conocemos en el estudio de la teoría de la comunicación, en el que, como decía Osvaldo, existía un emisor, o en ese modelo se planteaba la existencia de un emisor que para que pudiera haber comunicación, debería existir un emisor que debía codificar un mensaje y que ese mensaje iba a ser transmitido a través de un canal que iba a ser después recibido por, precisamente, o decodificado y recibido por, valga la redundancia, un receptor. Ahora, eso es un modelo básico inicial, pero hoy día la realidad nos enseña que la comunicación es mucho más compleja que ese proceso unidireccional en el que tal vez para que pudiera haber una comunicación fluida, entonces tenía que, una vez convertido ese emisor, que en principio era un emisor o un actor activo, que era el que generaba ese mensaje, tenía que existir un actor pasivo que era el que estaba esperándolo, el receptor. La comunicación hoy día, según el nuevo paradigma y todo lo que hemos estado viendo desde hace algunos años para acá, nos indica que definitivamente la comunicación no es pasiva. Primero, por lo que decía Osvaldo, porque nos estamos comunicando con cerebros. El cerebro, incluso en estados de sueño, está activo. Y lo mismo ocurre en el proceso comunicacional. La comunicación no tiene actores activos. Todos los actores en el proceso comunicacional son actores activos, no tienen actores pasivos. Y esto significa que, bueno, y sobre todo en las organizaciones tenemos que comprender muy bien este concepto o este modelo, porque generalmente tendemos a creer que cuando hablamos con nuestros interlocutores, nuestro interlocutor solamente está siendo pasivo, recibiendo la información que nosotros le estamos dando, y resulta que ese actor es tan activo como yo, porque incluso mientras no estamos hablando, mientras no estamos expresándonos, así sea hablado o escrito, el simple hecho de escuchar a otra persona ya está comunicando. Es lo mismo que ocurre cuando estamos en un auditorio y estamos hablando a las otras personas. El hecho de que verle la cara a las personas y tratar de entender si están entendiendo lo que yo les estoy queriendo explicar, ya eso me está comunicando a mí cosas y ya me permite entonces adaptar mi mensaje para que esa comprensión sea mucho más sencilla. Entonces, ¿qué debemos extraer del modelo de Shannon y Weaver y del nuevo paradigma? Que en efecto es un proceso, pero es un proceso que es permanente. La comunicación no se activa de vez en cuando, la comunicación se activa permanentemente, incluso cuando solamente estamos escuchando o cuando cuando no estamos transmitiendo necesariamente ni con nuestro verbo, ni con nuestra escritura, ni con nuestro lenguaje no verbal. Segundo, que se detuvo. Muy bien. Ahora, yo quisiera, visto esto, yo quisiera que arranquemos ya, porque era importante que entendiéramos estos conceptos iniciales, ¿no? Yo quisiera que entendamos que cómo arrancar a generar más espacios de comunicación dentro de las empresas, que al fin y al cabo es precisamente el tema del cual, el cual nos trae hoy a esta masterclass. La mejor forma de iniciar es abriendo espacios de comunicación en las empresas de servicio, es haciéndonos tres grandes preguntas. La primera tiene que ver con qué cosas yo comunico, ¿no? Porque las dudas que nos surgen es, bueno, cuando yo abro espacios, ¿qué significa abrir espacios de comunicación? Abrir espacios de comunicación es precisamente permitir mayor comunicación, ¿no? Que era una de las cosas que veíamos y que hemos ido aprendiendo a lo largo de este año y unos meses
sobre todo con el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué comunico yo? ¿Qué cosas debo yo comunicar para empezar a abrir realmente más espacio? Bueno, uno de los principales aspectos que debemos comunicar, tanto como líderes, también como colaboradores, es nuestra visión del futuro. Nosotros debemos empezar, y sobre todo en futuros tan inciertos como el que estamos viviendo, nosotros debemos empezar a pensar en nuestra filosofía de vida, en la forma en cómo nosotros vemos el futuro, hacia dónde nosotros queremos ir, cuáles son nuestros objetivos. Y no solamente comunicarlos, sino compartirlos con la mayor cantidad de personas. En la medida en que yo lo comunique, por supuesto, me convertiré en un comunicador mucho más efectivo, ¿no? Todo lo que es mi visión de futuro, mi visión y mi misión como colaborador dentro de la empresa, y a su vez de los líderes hacia los colaboradores, cuál es la misión de la empresa hacia su entorno y cuál es la misión que ellos como colaboradores deben cumplir, ¿no? Después, es transmitir acciones, comunicar acciones es otro elemento importante. El líder y las personas deben transmitir, no guardarse o llegar, tratar de abrir espacios de comunicación en los que se permita el reconocimiento y ahí entra también el tema de la motivación, donde se abran temas que tengan que ver con casos de éxito dentro de la organización. Después, la segunda gran pregunta que debemos hacernos es ¿a quién yo le voy a comunicar? Y ya lo decía Osvaldo claramente, yo no le voy a comunicar a un grupo de personas o a un grupo de colaboradores. Yo tengo que partir de la idea de que estoy comunicándome con seres humanos que están dotados de un cerebro, ¿no? Y esto es algo que precisamente el concepto de neurocomunicación empieza a hacer uso, la neurociencia aplicada a la comunicación humana. Y por último, la tercera gran pregunta es ¿cómo lo comunico? Y son precisamente esas acciones de neurocomunicación que vamos a estar viendo a partir de este momento en las siguientes láminas. ¿Ok? Entonces, Osvaldo, por favor. Muchísimas gracias, Rómulo. Sí, y súper interesante lo que nos trajo nuestro colega Rómulo. Es importante saber qué voy a comunicar, es importante saber a quién lo voy a comunicar y cómo lo voy a comunicar. Pero vayamos un poquito más a la base, ¿sí? Esa persona que va a recibir la comunicación está dotada de un cerebro. Entonces, yo quiero compartir con ustedes algunas informaciones provenientes de las neurociencias que nos van a permitir comprender un poco cómo funciona el cerebro frente a la comunicación. Lo que nosotros vayamos a transmitir en la comunicación, sea por los canales que sean, los canales lógicos o analógicos, el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal e incluso hasta la energía, no son más que estímulos, ¿estamos de acuerdo? Y precisamente la función que tiene nuestro cerebro es responder a todos los estímulos que nos llegan tanto del medio externo como del medio interno. Entonces, hay estímulos y estímulos. Hay un proceso de filtrado. ¿Sí? Desafortunadamente nosotros no somos capaces conscientemente de captar todos los estímulos que nos van llegando del medio exterior. Hacemos un proceso de filtrado que tiene una base de acuerdo a el interés del estímulo, la intensidad del estímulo, la duración del estímulo, que hace que lo podamos captar y que dejemos algunos otros. Entonces, es importante considerar esto porque para que pueda tener efecto la comunicación, y vuelvo al presupuesto de la programación neurolingüística, que es que provoque una acción, una conducta en el receptor, primero lo que yo comunico tiene que ser, ¿sí? Tener un carácter saliente. ¿Qué significa un carácter saliente? Que le interese, ¿sí? A la persona, al receptor, en este sentido, ¿sí? Y entonces es importante saber qué es lo que voy a comunicar. ¿Sí? ¿Qué voy a comunicar que le va a llamar la atención a la persona a la cual yo estoy comunicándome con? Ahora, una vez que ese estímulo es captado por los órganos sensoriales, ¿sí? de nuestros, entonces va a tener o va a sufrir toda una serie de procesos.
Y uno de los procesos que va a sufrir, y uno de los más importantes e interesantes, es que va a empezar a ser interpretado. ¿Cómo lo va a interpretar? Y acá es lo más interesante con respecto a la segunda cuestión, es ¿a quién lo comunico? Nosotros, si somos iguales biológicamente, abro paréntesis, ¿sí? Y citando a nuestro gran profesor, el doctor Néstor Braidot, ¿sí? Somos iguales, pero no idénticos. Ahí tenemos cierta diferencia entre hombres y mujeres, ¿sí? Sin embargo, también somos muy diferentes desde el punto de vista perceptivo, desde el punto de vista interpretativo. Yo puedo elegir un mensaje, ¿sí? Puedo elegir un canal, sin embargo, el mismo mensaje, el mismo canal va a ser interpretado de manera diferente por cada uno de los oyentes o los escuchantes. ¿De acuerdo? Entonces, hay que prestar atención no solamente qué es lo que digo, sino a quién se lo digo. Imagínense un colectivo de trabajo donde tenemos toda una serie de seres humanos, toda una serie de cerebritos reunidos, entonces cada uno de ellos va a interpretar de una manera diferente el mensaje que nosotros estamos transmitiendo. Y esta interpretación tiene que ver, ¿sí? O está relacionada con sus diferentes experiencias de vida, con sus esquemas mentales, con sus conexiones o la arquitectura neuronal, ¿sí? Que es lo que se conoce como el conectoma, ¿sí? Todas esas conexiones sinápticas que cada uno tenemos y que son diferentes porque depende de lo que hemos aprendido en nuestra vida, va a depender de la cultura, de la edad, si es hombre, si es mujer. Entonces, fíjense qué interesante tener en cuenta. Y por último, ¿cómo lo comunico? ¿Sí? ¿Cómo lo comunico? Va a generar el grado de interés y va a generar no solamente el grado de interés en quien escuche, sino que también va a generar el efecto que va a tener lo que comunico en cada persona. Entonces, una comunicación o una macrocomunicación en una empresa, yo diría que hay que prestarle atención y hablar de microcomunicación. A lo mejor lo que yo le transmito a Rómulo, ¿sí? Se lo transmito de una manera, pero sin embargo a Glennis lo tengo que transmitir de otra manera, conociendo, ¿sí? Esto que le hemos explicado de cómo funciona nuestro cerebro. Adelante, señor. Buenísimo, señor. Bueno, aquí precisamente está un poco lo que tú estás explicando, ¿no? Que creo que me atrasé yo en lo que yo pienso, en lo que yo quiero y en lo que yo digo. Y yo quiero retomar precisamente un poco eso de lo que yo digo para hablar de algo que seguramente muchos de ustedes ya conocen, si no, se los explico, ¿no? Hablar dentro de las brechas comunicacionales fundamentales, el qué yo digo y cómo lo digo es importante. Y aquí también, nuevamente, la neurociencia aporta muchísimo, sobre todo en este estudio que hizo Paul McLean, que era un neurocientífico, que planteó la teoría del cerebro triuno. El cerebro triuno tiene que ver con el planteamiento de tres niveles o de tres capas que tiene el cerebro humano, en las que se radican muchas de nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Esas tres capas son conocidas como la primera etapa, que es la más básica, también conocida como el cerebro reptiliano, que está ubicada precisamente en la base, en el bulbo raquídeo, en la base del órgano del cerebro, y en ella entonces residen, se radican todas nuestras acciones que tienen que ver con la defensa y que tienen que ver con la protección de nuestra integridad como ser humano. Es decir, en el cerebro reptiliano se perciben o se enfocan todas esas acciones de huir o de luchar ante la adversidad, de protegernos, de resguardarnos. Entonces son elementos y se llama el cerebro reptiliano precisamente porque si nos ponemos a analizar un poco la analogía, la metáfora sería precisamente eso es un poco lo que hacen los reptiles, ¿no? Los reptiles en líneas generales no tienen o no demuestran mayores sentimientos, por lo tanto ellos están muy enfocados en huir, en comer, en luchar a la hora de luchar, en reproducirse. Entonces todos estos acciones básicas del ser humano, muy enfocadas en los temas de supervivencia, radican en el cerebro reptiliano.
Después en la zona o el área del sistema límbico, que es donde está toda la parte emocional, todo lo que son las emociones de los seres humanos radican precisamente en esta zona donde se producen todas las hormonas que tienen que ver con la felicidad, que tienen que ver con emociones en líneas generales. Y después está el tercer nivel, que es el neocórtex, que es donde radica la razón del ser humano. Es donde ya no es tanto lo básico ni lo emocional, sino lo racional. Entonces, volviendo un poco a lo que yo debo comunicar, la neurociencia aplicada a la comunicación nos enseña que definitivamente nosotros debemos comunicarle a cada una de esas áreas del cerebro humano. Entonces, cuando hablamos de comunicarle a las personas, es a las personas y a su cerebro. Entonces, debemos empezar a pensar en nuestros mensajes en función de cubrir cada una de las necesidades de ese cerebro. Tenemos que empezar a plantear mensajes desde el punto de vista del cerebro reptiliano y mensajes que tienen que ver mucho con la preservación de las personas, sobre todo en una época tan compleja como la que estamos viviendo en el entorno mundial. La gente necesita sentirse protegida y necesita estímulos que la hagan sentirse protegida. Además, la gente necesita, por supuesto, otro aspecto que se ha impactado muchísimo es la parte emocional de las personas. Todos hemos pasado por miles de sentimientos a lo largo de este año y algo. Y esos mensajes como líderes de organizaciones y como colaboradores también debemos saber empezar a transmitir y a comunicarle a esa área de nuestro cerebro límbico para poder comunicar con efectividad mensajes emocionales, mensajes que hagan que nuestras emociones se transformen, para positivo, por supuesto. Y por último están los mensajes racionales, que son los que precisamente cubren las necesidades del neocórtex dentro de este modelo del cerebro triuno. ¿Ok? De todas maneras, no quiero alargarme mucho con esto porque todo este tema del cerebro triuno es fascinante y es fundamental estudiarlo para comprender las acciones, las iniciativas del proceso de las neurociencias aplicadas a la comunicación. Después, otro elemento importante que debemos tomar en cuenta para empezar a comunicar desde el punto de vista de la neurociencia, empezar a comunicar con el cerebro y hacia el cerebro, son algunas bases para la apertura de los espacios de comunicación interna. Deben comenzar y debemos entender que deben comenzar por, primero, antes que nada, y tomando en cuenta nuevamente toda la situación por la que estamos pasando desde el punto de vista emocional, lo que nosotros conocemos como el autoliderazgo emocional, que es todo el control de nuestras emociones. Debemos empezar como comunicadores efectivos y dentro de los espacios de comunicación. Abrir espacios de comunicación, por cierto, no es más que precisamente tratar de crear momentos, situaciones, no es solamente tener un auditorio para poder comunicar con efectividad, no es solamente tener unas reuniones para aprender a comunicar con efectividad, no, es mucho más que eso. Abrir espacios de comunicación es tener en mente y tener claro y tener el norte de que debemos empezar a comunicar mucho más efectivo y sobre todo no solamente a las personas, sino a su cerebro, ¿no? Entonces, el autoliderazgo emocional se enfoca en el control de nuestras emociones porque en la medida en que nosotros estemos controlados emocionalmente y que nuestro interlocutor o nuestros interlocutores estén controlados emocionalmente, vamos a generar menos barreras comunicacionales. Las barreras comunicacionales son aquellas que impiden que yo logre una comunicación fluida y que, por supuesto, en momentos en el que el cerebro reptil y el cerebro emocional o el cerebro límbico actúan, precisamente hay que saber controlar esas emociones. Después está todo el proceso de la resignificación de condicionamiento. Y la resignificación dentro de los espacios de comunicación significa el tratar de resolver aquellas situaciones que nos angustian, que nos agobian y que nos impactan en el día a día.
Y precisamente el abrir espacios de comunicación tiene que ver con el lograr, el alcanzar esa resignificación. Si nosotros no alcanzamos un proceso de resignificación que tiene todo un procedimiento y que por supuesto para esta masterclass no nos alcanza el tiempo para poder explicarlo, pero que después le vamos a decir cómo si lo vamos a entender mejor. En los procesos de resignificación, uno alcanza un nivel y debe alcanzar un nivel que permita precisamente que todos esos acontecimientos que nos agobian y nos llenan de angustia desaparezcan y que podamos entonces asumir un nivel diferente en nuestro proceso comunicacional. Influir en la visión de futuro era un poco lo que hablábamos al principio y tiene que ver con que la gente, y para poder alcanzar el autoliderazgo y la resignificación, precisamente tenemos que trabajar en función de la visión de futuro. Eh, y además, por supuesto, una visión de futuro positiva que podemos ayudarla precisamente con el autoliderazgo y la resignificación. Y por último, el tema de los valores para la endocalidad. Endocalidad es todo un concepto que se viene trabajando desde hace unos años para acá, que tiene que ver con la felicidad de las personas dentro de las organizaciones, más allá de sentirse motivados, emocionados o de sentirse reconocidos, es un nivel superior que tiene que ver con la calidad a lo interno de la organización. Es la calidad como ser humano y la calidad como persona y por supuesto en función de cómo tú piensas y cómo piensan las personas, que es la calidad para ellos y las organizaciones. Entonces, en este proceso de abrir espacios de comunicación efectivo, de comunicación interna efectivo, deben comprender y empezar a valorar mucho más la calidad de las personas y, por supuesto, generar esa calidad, ¿no? Y a continuación, entonces, yo quisiera, por cierto, hemos hablado mucho y recuerden, si tienen dudas, por favor, pueden abrir su micrófono o abrir su pantalla e interrumpir. Para nosotros no es una interrupción, por el contrario, lo ideal es que podamos responder a las dudas y las preguntas que ustedes tengan. También lo pueden hacer por el chat. ¿Ah? Sí, muy interesante, Rómulo. A ver, el auspicio de espacios para el diálogo y el debate es extremadamente interesante. Consideramos que primero debemos abrir espacios de comunicación internas basados en el respeto. En el respeto a la individualidad de cada persona, en el carácter diferencial de cada uno de nosotros. ¿Sí? Si vamos a abrir un espacio de comunicación es para aceptar que la otra persona de hecho piensa de manera diferente o igual a nosotros. Y si somos líderes en una organización, debemos de estar preparados para esto, debemos de estar preparados para aceptar, ¿sí?, el mensaje que se va a generar en ese espacio de comunicación. Ahora, es importante lo que hablaba mi colega Rómulo del cerebro reptiliano, y les voy a dar un ejemplo que quizás les parezca interesante, cómo debemos nosotros tener en cuenta que cuando estamos hablando con una persona, estos tres cerebros están activos. Si nos reunimos en una sala, por ejemplo, donde la temperatura no es adecuada, donde la luminosidad no es adecuada, o después de largas jornadas laboral, y sometemos a los trabajadores a un espacio, digamos, de diálogo, es muy probable que el diálogo no se dé. ¿Por qué? Porque se va a activar el cerebro reptiliano, como bien dijo mi colega Rómulo, ¿sí? El cerebro que va a evaluar los estímulos que le están llegando, temperatura no adecuada, luz no adecuada, falta de energía. Entonces, ese cerebro va a responder a ese estímulo, a ese diálogo, a esa comunicación, como o frente a un peligro. Entonces, va a ser todo un proceso de aversión a lo que está recibiendo. Entonces, ahí la comunicación no va a ser una comunicación eficiente. Entonces, tener en cuenta algunos tips que le vamos a dar para tener en cuenta al momento de abrir estos espacios conversacionales y que sean eficientes. Primero, respetar. ¿Sí? Primero, respetar que la otra persona tiene el derecho de pensar y de hecho piensa diferentes a nosotros. Tienen que ser espacios inclusivos, espacios donde yo voy a permitir, ¿sí?, que podamos dialogar y que cada uno pueda compartir sus ideas.
Espacios donde nos podamos quedar preocupados, y nosotros cuando hacemos consultorías y trabajamos como coach, lo que más nos preocupa no es lo que escuchamos, sino lo que nos preocupa es lo que no escuchamos. Fíjense qué interesante. ¿Por qué no se habló? ¿Por qué no se dijo? ¿Sí? E incluso desde el punto de vista del diálogo de alguien que diga, ay, me gustaría hablar de esto, pero bueno, ahora no. Ahí hay una resistencia de su psiquis que no le está permitiendo decir algo. Bueno, ¿y por qué no le está permitiendo decir algo? ¿Por qué piensa que esto no es importante en ese escenario? ¿Sí? Estos espacios de comunicación interna permite, ¿sí?, al líder, a través de preguntas poderosas, que son preguntas que se aprenden a través de formaciones, a través de entrenamientos, de estimular el diálogo, de estimular una comunicación eficiente y a través sobre todo de una escucha activa, ¿sí?, de una escucha inteligente. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dice? Y como dije, ¿qué no está diciendo? Tenemos que tener humildad en la escucha como líderes. O sea, saber que la persona necesita compartir algo. Al momento que nosotros expresamos algo, ¿sí?, eso deja de ser privado y pasa a ser colectivo. Y yo tengo que hacerme responsable de lo que voy a escuchar. ¿Por qué? Porque si nuestros liderados nos comunican algo y después nosotros no hacemos o no tomamos una acción con lo que nos está comunicando, entonces la motivación comunicacional por parte de ellos va a disminuir, porque es lo que van a decir, bueno, ¿para qué hablo? Si en definitiva hablo y después no se hace nada con lo que digo. Y como hemos hablado en estos minutos, hoy por hoy necesitamos comunicarnos, y más ahora en este contexto que estamos viviendo, donde hemos estado aislados físicamente, pero fíjense que nunca hemos estado aislados comunicacionalmente. Al contrario, hemos necesitado estar en comunicación, y por eso la explosión de todo el mundo online y todo lo que son los sistemas comunicacionales online, porque el ser humano necesita comunicarse. Entre las brechas del proceso comunicativo es algo muy interesante, y yo lo traigo acá anotado para poder decirlo con propiedad, porque parece un trabalengua. Fíjense qué interesante. Entre lo que yo pienso y quiero decir, lo que creo que digo y lo que en realidad digo, ya hay una gran brecha. Pero entre lo que la otra persona desea escuchar, lo que realmente escucha, lo que desea comprender y lo que cree que comprende, también hay otra brecha. Entonces, fíjense qué interesante es poder dominar toda una serie de herramientas, de competencias, de vectores de información que nos permitan a nosotros abrir espacios de comunicación internas en nuestras empresas, sobre todo en las empresas de servicio, pero que nos permita que esta comunicación sea efectiva. ¿Y cómo nosotros podemos lograr saber que la comunicación ha sido efectiva en caso de una empresa? Pues que nuestros liderados, ¿sí?, entonces quieran manifestar la conducta que hay que manifestar para poder lograr los objetivos empresariales. Estimado Rómulo. Excelente, Osvaldo, gracias. Yo le voy a agregar un poco más también a eso que tú acabas de decir, y que es un tema que es súper importante en la gestión, en la gerencia, en el liderazgo, que es el tema del feedback, ¿no? Y sobre todo para precisamente si lo que estamos es buscando abrir verdaderos espacios de comunicación interna en los que nos sintamos, en los que generemos una comunicación realmente efectiva, tenemos que empezar a comprender la importancia del feedback o de la retroalimentación, y no solamente como un proceso como el que estamos acostumbrados en muchas empresas a dar, ¿no? Y sobre todo los líderes que están acostumbrados a dar procesos de feedback o de retroalimentación solo cuando hay evaluación de desempeño, o solo cuando tienes que hacer llamados de atención al colaborador. Más que ese simple momento o ese momento particular en el año, que es el tema eh, de hacer feedback solamente para la evaluación de desempeño,
tenemos también que comprender que el feedback es una herramienta súper poderosa, no solamente para decirle a los demás sobre las cosas que nosotros estamos viendo de los demás. El feedback tiene que transformarse en una herramienta en dos vías y debemos empezar a entender que el feedback no es solamente para ofrecerlo, sino que también debemos aprender a recibir feedback. El feedback es una herramienta que te va a abrir el entendimiento ante las cosas que la gente está viendo en tu desempeño o en tu forma de ser o en tu forma de comunicar. Entonces el feedback tiene que terminar transformándose en los espacios de comunicación interna, tiene que terminar transformándose en una de las herramientas más allá de la simple escucha y de entender que hay que tener empatía hacia los demás y que hay que tener un control emocional y hay que saber resignificar. Es importante que entendamos que el feedback o la retroalimentación no es solamente para dar buenas o malas noticias, sino también para escuchar cuáles son las percepciones que tienen las personas sobre nuestro desempeño y sobre la forma en cómo nos comunicamos. ¿Okay? Bueno, por último, es importante y fundamental que entonces el poder abrir espacios de comunicación interna o cada vez más espacios y de mayor calidad, tiene que estar muy enfocado y volvemos a retomar el tema de hablarle al cerebro y de trabajar todos los conocimientos de neurociencia para crear grupos, equipos que sean cada vez más inteligentes y más creativos a través de una serie de herramientas que las neurociencias nos aportan y que nos permiten precisamente darle piso, fundamento a lo que llamamos eso, como equipos inteligentes, equipos creativos, que van mucho más allá simplemente de buscar personas que creamos que son las más inteligentes o las más creativas y empezar a crear esos espacios y a esos equipos de trabajo cada vez con herramientas que les permitan desarrollar mucho más su creatividad, su inteligencia. ¿Ok? Osvaldo, yo no sé si tú quieres agregar algo adicional aquí. No, creo que hemos abarcado los temas que traíamos para esta webinar. Y bueno, te dejo que finalices en todos con esta última parte súper importante que es la Sí, neuromotivación. aquí ya lo que hiciste fue que te adelantaste porque es precisamente todo el tema de lo que dices, cómo lo dices y lo que haces, lo que estás explicando precisamente antes del slide que yo estaba explicando en este momento, ¿no? El tema de la neuromotivación, por supuesto, es fundamental, así como es fundamental empezar a crear espacios y grupos, equipos de trabajo más inteligentes, más creativos, por supuesto hay que empezar a crear equipos de trabajo con mayor motivación. Y la motivación definitivamente, y yo vuelvo al tema de la neurociencia, hoy día nos brinda una serie de herramientas para alcanzar una motivación mucho más grande, mucho más efectiva y por supuesto que va a permitir que esos espacios de comunicación interna sean mucho más amplios y sean mucho más eficientes, ¿no? Bueno, yo lo que estoy viendo es que hemos cubierto prácticamente todo nuestra masterclass y no hemos escuchado a las personas y a sus dudas. Quisiéramos, porque además me estoy dando cuenta que apenas acaban de entrar dos personas más, ahorita ya bien adelantada la clase. De todas maneras, es importante que sepan primero que esta clase la estamos grabando y que la van a poder ver nuevamente si les interesa y las personas que se conectaron tarde la van a poder ver. Después les vamos a pasar el link donde lo pueden ver a través de nuestras redes, particularmente a través de nuestras redes sociales, las de Osvaldo y las mías, y van a poder ver la clase completa. Pero adicionalmente, quisiéramos ver si existe, si ha habido alguna pregunta, porque veo que está el chat activo, y me gustaría leer algunas cosas, ¿no? Que han escrito por aquí. Berta escribió que venía de Panamá. Saludos desde San Juan me imagino, Puerto Rico. Buenas tardes, soy dominicano y vivo en México por 5 años, dice Jorge de Abreu.
Fernanda, inclusive al momento de generar una reunión en donde no se comunica los temas a tratar y se termina diluyendo la comunicación. Sería importante porque, Fernanda, si no te importa abrir tu micrófono y que nos des un poco de contexto sobre esta pregunta, porque no sé en qué momento de la presentación hiciste la pregunta, ¿no? Precisamente cuando estabas hablando del feedback, Ajá. porque es clave a la hora de generar una reunión, por lo menos tener temas a tratar, y no que uno vaya a una reunión y diga, bueno, esta es la reunión semanal simplemente, pero ¿qué vamos a tratar? Porque ahí no captás la atención. Entonces, no solo que estás dividiendo la atención, sino que la persona está suponiendo determinadas cosas. Y ahí es donde se dispersa el foco atencional, que si vos realmente querés una reunión creativa o para hacer un feedback realmente efectivo, lo arruinás. Sí. Se diluye el contexto de lo que ibas a decir. Realmente. Tal cual, fíjate, eso que tú estás diciendo se enfoca mucho en estrategia, ¿no? La comunicación, y qué bueno, Fernanda, que lo dijiste de esa manera. La comunicación, tenemos que empezar, y ya te voy a dar chance, Jorge, ya vi que levantaste la mano. La comunicación tenemos que empezar a verla, si queremos realmente abrir espacios de comunicación efectiva dentro de las organizaciones, tenemos que empezar a ver la comunicación como algo estratégico. No podemos seguir viéndolo como algo táctico o como simplemente una acción de interacción natural humana. No, la comunicación tenemos que empezar a verla como un elemento estratégico que nos va a permitir muchas cosas, entre ellas precisamente lo que tú decías, Fernanda, darle contexto a las cosas. No podemos, tenemos que dejar de ir a reuniones y de convocar reuniones solamente para vernos las caras. ¿Por qué? Porque hay que hacer una reunión semanal los días lunes. No, tenemos que dejar de pensar de esa manera y empezar a pensar de una forma mucho más estratégica, más planificada, porque la comunicación es eso. La comunicación no es solamente yo te digo lo que yo pienso y ya. Bueno, pero tiene que haber algo detrás de eso y sobre todo ese algo tiene que lograr un objetivo. Gracias, Rómulo, permíteme un momentito antes de que le des paso a nuestro colega Jorge para seguir en la misma línea de pensamiento de Fernanda. Qué interesante, Fernanda, lo que nos traes, y créame que es un gran desafío cuando trabajamos con empresas, de decirle a los directivos la necesidad de que las personas que vayan a participar en una reunión conozcan los temas que se van a tratar. Primero y básicamente, ¿por qué? Porque ya nosotros vamos preparados, ¿sí? Con una serie de pensamientos previos, ¿sí? Con posibles soluciones, y utilizaste una palabra muy interesante que es la creatividad. La creatividad, y seguro lo conoces, no se da de una manera consciente. La creatividad es un proceso que es subconsciente, metaconsciente. Entonces, llegar a una reunión y decirle a las personas, a ver, pensemos cómo vamos a hacer esto de una manera diferente. Es posible que salgan algunas ideas, pero la mayoría de las ideas que van a salir son ideas que ya se existieron antes, que se pensaron antes y se están haciendo un copy-paste en un nuevo contexto. Sin embargo, si nosotros ponemos un listado de temas y se lo damos a la persona 2 o 3 días antes, en el proceso del sueño, haciendo actividad física, en la ducha, donde sale y donde se activan los insights, ahí la persona va a trabajar y se acorta mucho más el tiempo, ¿sí?, que vamos a estar, y realmente tenemos un pensamiento creativo. Sin embargo, esto no sucede desafortunadamente, pero bueno, esperemos que podamos trabajar en ese sentido. Muchas gracias. Excelente. Adelante, Jorge, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, el tema está muy interesante porque yo que vengo de lo que se llama servicio al cliente, el señor Roberto me conoce, y han tratado un tema muy importante en lo que se llama ahora mismo la pandemia y todo lo que va. El señor Osvaldo acaba de decir que estando en pandemia no hemos perdido la comunicación, pero ¿qué comunicación no hemos perdido? No hemos perdido la comunicación fundamental para estar orientados y para tener una especie de conocimiento de lo que queremos
y podemos diluir en lo que se llama comunicación. En lo que este tema me trajo a mí es en empresas, ¿verdad? Y cuando hice servicio, yo me entro de lleno a eso y me transformo. ¿Por qué? Porque lo que ustedes me están comunicando ahora me lleva a lo que dijo el señor Osvaldo hace ya unos segunditos atrás, en que voy a una reunión y no tengo una comunicación de que cuando voy a esa reunión es un copy-paste, de que ya lo había visto, ya lo tenía, y esa reunión, bueno, no tiene interés. O sea, ahí voy a lo que decían la brecha de comunicacionales. Esa brecha me da a mí de lo que quiero, de lo que digo y de lo que hago. ¿Por qué? Porque no tengo un conocimiento de una comunicación exacta. No tengo un conocimiento de una comunicación fundamental en que yo pueda disluir para otras personas. Yo creo que ese tema de la comunicación en lo que se llama servicio, a mi parecer, es increíble. Deberían hacer otra conferencia, otro diálogo de eso en Masterclass, porque de aquí hay muchas cosas que se pueden dar opiniones. Lo que dice la señora Fernanda es algo que, bueno, tú vas a un momento a generar una reunión y el tema que lleva no lo sabes comunicar. ¿De qué tú vas a salir con la reunión? Ah, pero la reunión que dice el señor Osvaldo, nada, es que no tiene fundamento. O sea, la próxima reunión, ¿de qué se va a tratar? Tú vas con incertidumbre, tú no vas con el ánimo de eso. Yo creo que la comunicación para las empresas, no tanto en el servicio en que yo me envuelvo, sino para todas las empresas, es fundamental, es el rango número uno para esto. Y le doy la gracia porque ha sido un tema muy desarrollable, muy desarrollable. Muchas gracias a ti, de verdad, Jorge, por ese comentario, Fernanda y Jorge, de verdad, súper interesante. Vamos a ver si hay... bueno, Berta nos dice que se tiene que retirar, lamentablemente. Bueno, tuvo que retirarse, pero de todas maneras vuelvo y repito, toda esta masterclass, los contenidos que hemos estado desarrollando, que ha sido, pues, el tiempo voló, ya tenemos una hora prácticamente, los vamos a estar viendo nuevamente en nuestras redes, pero yo no quisiera nos despidiéramos sin antes darles dos buenas noticias, como dice aquí tal cual esta presentación, ¿no? A raíz de esta masterclass, Osvaldo y yo pensamos en desarrollar un poco más todos estos contenidos, bastante más, ¿no? Al punto de poder ofrecer esas herramientas que son tan fundamentales y tan necesarias para poder alcanzar esos espacios de comunicación, ¿no? ¿Y cómo? Utilizando precisamente a la neurocomunicación, a las neurociencias aplicadas a la comunicación para poder expandir esa efectividad de la comunicación. Entonces, en función de eso, tomamos la decisión de generar dos workshops, dos talleres. Un primer taller, que es el primer taller internacional, el primer workshop internacional de neurocomunicación aplicada exclusivamente a empresas hoteleras y de turismo, ¿no? Este es particularmente porque la gran masa de personas que están viendo que fueron invitadas a la masterclass y que además van a estar viendo el video posterior, precisamente son del área hotelera. Pero no quisimos quedarnos solamente con el área hotelera y el área de turismo. También entonces quisimos trabajar en función de las empresas de servicios en líneas generales, que era un poco de donde partimos con esta masterclass. Entonces también hemos creado un segundo taller, que es el Workshop Internacional de Neurocomunicación para Emprendedores y para Empresas de Servicios. Ambas están previstas, una para el 7 de abril y el otro curso para el 14 de abril. De todas maneras, para que lo sepan, son dos talleres, cada uno son 4 clases. Está previsto que duren 2 horas aproximadamente cada clase y que serían 2 clases por semana. O sea que en unas 2 semanas estaríamos culminando el taller. Van a ser sesiones en vivo y en línea a través de Zoom. Y va a haber material de estudio exclusivo en cada una de las clases. O sea que no solamente van a tener la presentación, sino que además van a contar con material que les va a brindar precisamente metodología, pero además les va a brindar las técnicas que ustedes pueden empezar a poner en práctica.
Las 3 secciones, por supuesto, van a ser interactivas y vamos a tener algunos ejercicios y prácticas en cada clase, ¿no? La idea es que sea precisamente de eso se trata, pues, ¿no? Y bueno, nada, si están interesados, les comento que las preinscripciones pueden hacerlas a través de estas 2 páginas, la página del taller de neurocomunicación para hotelería y la página de neurocomunicación para emprendedores. Yo de todas maneras, en este preciso instante, mientras Osvaldo sigue conversando con ustedes, yo voy a copiarles en el chat el link de esta presentación que les acabamos de hacer. Todos estos slides se los vamos a copiar ya en el chat para que ustedes lo puedan bajar. Y aquí tienen los links de precisamente esas 2 landings, donde van a tener mayor información y van a conocer los precios y todo el calendario.